poderosa palabra a fin de exponer cómo Dios sostiene a quienes se enfrentan conflictos. ¿Está usted enfrentando algún conflicto? Tal vez externo, tal vez interno. ¿Cómo Dios sostiene a quienes se enfrentan conflictos? Ese es el tema que pretendo desarrollar hoy y para ello les invito a que abran sus Biblias en Hechos capítulo 20 y los versículos que nos corresponde estudiar hoy son los primeros 6. Hechos capítulo 20, versículo 1 al 6. Mientras que hayan dicho pasaje, aprovecho para mencionar que de acuerdo al contexto, el contexto inmediato, es decir, los últimos versículos del capítulo anterior, Pablo y los demás creyentes de Éfeso, más los compañeros con los que él viajaba, todos ellos acababan de pasar un tremendo susto tras el alboroto que hubo en el anfiteatro de la ciudad, en donde casi matan a Gayo y Aristarco. Con eso en mente y puestos de pie, por reverencia a la palabra, veamos qué pasó después. Hechos capítulo 20, versículo 1 al 6. ¿Qué tal les parece si lo hacemos como la semana pasada? Ustedes también tienen una participación. Yo voy a leerlos todos, pero yo voy a leer solo el primero, después juntos leemos el segundo, después yo leo solo el tercero. ¿Les parece? Ok. Cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó llamar a los creyentes y los alentó. Después se despidió y viajó a Macedonia. Tras estuvo allí, animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó, luego descendió a Grecia, donde se quedó 3 meses. Se preparaba para regresar en barco a Siria cuando descubrió que unos judíos tramaban una conspiración contra su vida. Entonces decidió regresar por Macedonia. Varios hombres viajaban con él. Sus nombres eran Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gayo, de Derbe, Timoteo, también Tíquico y Trófimo, de la provincia de Asia. Ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas, todos juntos. Finalizada la Pascua, subimos a un barco en Filipos de Macedonia y 5 días después nos reencontramos con ellos en Troas, donde nos quedamos una semana. Padre, Señor, a punto de exponer tu palabra, Señor, y desglosar cada uno de estos textos, Señor, te ruego de que prepares las mentes, los corazones, Señor, de todos los que están aquí, Señor. Que esta palabra que va a entrar por nuestros oídos va a ser comprendida, Señor. También, Señor, sea puesta en práctica. Que descienda a nuestro corazón, que lo atesoremos, Señor. Que yo pueda ser fiel al texto, que pueda enseñar una sana doctrina y que así, Señor, tu pueblo sea edificado mientras tú usas a tu siervo y tu nombre es exaltado. Te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Bien puedan, tomen asiento. Como pueden observar en el versículo 1, Pablo no se fue de Éfeso sin antes despedirse de los creyentes. Pues él sabía que debido al alboroto que acababa de ocurrir, algunos de ellos seguramente temían por sus vidas, y con justa razón. Y por lo tanto, en vez de priorizar su propia seguridad e irse de Éfeso lo antes posible, Pablo prefirió convocar y alentar a los creyentes para que no se dieran por vencidos ante las adversidades. Lo cual fue de gran impacto y marcó la historia de esta iglesia. Pues de acuerdo a Apocalipsis capítulo 2, la iglesia de Éfeso se convirtió
en una iglesia imparable, pese a la falta de amor que se desarrolló con el paso del tiempo. O como dijo Jesús en Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 al 6, yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo. Oigan cómo el Señor habla de ellos. Personas que trabajaban, servían arduamente. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre, con paciencia, sin darte por vencido. Noten cómo Jesús describe a esta iglesia como una congregación que no se daba por vencido, que sufría por su nombre, que perseveraba, y sobre todas estas cosas, o mientras ocurría todo esto, trabajaban arduamente. Obviamente, como todo, la iglesia no era perfecta. Y por eso en el versículo 4 al 6, él le dice acerca de sus defectos y de otra cualidad que él encontraba en esta iglesia. Le dice, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes. Noten cómo una iglesia puede estar activa en el servicio al Señor, puede estar comprometida con la obra, ocuparse en los asuntos de Dios y no amar al Señor. Y eso como resultado, ¿qué va a dar? Sí, servimos con gusto, estamos ocupados en las cosas del Señor, pero estamos tan pendientes y tan concentrados en hacer que se nos olvide ser. Que jamás comprometamos el ser, que nuestra identidad no la encontremos en lo que yo hago. Okay. Que no lo encontremos en lo que yo hago, en lo que usted hace, que siempre lo encontremos en el Señor. Porque hermanos, podemos pasar muy ocupados, pero ¿de qué sirve eso si no lo hacemos por amor al Señor? Y qué triste que una iglesia que se ama, en la que todo el que nos visita sale con la misma impresión de acá, esta comunidad transpira amor. Hay una unidad, hay una armonía, pero que de repente eso no sea lo que nos describa a nosotros. ¿Por qué? Porque de momento nos hemos dejado de amar, pero seguimos ocupados. Esto le pasó a esta iglesia y miren cuán serio es esto. Él le dice en el versículo 5, mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Esta es una manera para advertirle, Jesús, advertirle a la iglesia de Éfeso, mira, arrepiéntete o esta iglesia va a morir. Entre todas las iglesias, esta iglesia va a desaparecer porque dejó de amarme y se dejaron de amar entre ustedes. Obviamente, como decía, entre cualidades y defectos siempre podemos seguir encontrando más cualidades. Y esta tenía otra cualidad, además de ser una iglesia que trabajaba fuertemente. Y era que, y como le dice Jesús, que tú tienes esto a favor. Odias las obras malvadas de los nicolaítas, al igual que yo. Nicolaítas. Esto se refiere a un grupo de herejes que distorsionó el significado de la gracia a su conveniencia para justificar el libertinaje e inculcar prácticas paganas. De hecho, para aquellos que les atraen y les gustan los datos, sepan, no los gatos, sino los datos,
sepan que de acuerdo a algunos registros históricos, varios líderes de la iglesia del segundo siglo, entre estos algunos de gran credibilidad, como Ireneo, Hipólito y Clemente, estos asociaron a los nicolaítas, al movimiento de los nicolaítas, con Nicolás de Antioquía. Es decir, uno de los 7 diáconos que la iglesia escogió en Hechos capítulo 6, versículo 5, cuando se escogió a Esteban, a Felipe, a Nicolás y a otros 4. En pocas palabras, todo apunta a que el diácono, a que uno de los diáconos se desvió de la verdad y de paso de la obra de Dios en la que sirvió por un tiempo. Similar a lo que ocurrió más adelante con Demas, un colaborador de Pablo que lo abandonó tras enamorarse de las cosas de esta vida. Y esto es lo que Pablo señaló en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Él dice, Demas me ha abandonado. Oh, ¿está ahí? Ok, Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Sin embargo, y como veremos más adelante, aunque esto sigue ocurriendo en las iglesias de la actualidad, el récord histórico demuestra que son más los siervos de Dios que permanecen leales a la verdad y a la obra que los que se alejan. Ahora bien, volviendo al viaje que realizó Pablo al salir de Éfeso, debo agregar que según la Biblia, Pablo se detuvo en Troas camino a Macedonia. ¿Cómo sé eso? Si el texto no lo menciona. Lo sé porque a pesar que el relato de Lucas no incluye ese dato, Pablo cuenta en sus escritos que antes de llegar a Macedonia estuvo evangelizando en la ciudad portuaria de Troas. La misma ciudad donde Pablo había estado antes. La primera vez que él fue a Macedonia, él había estado en Troas. Y para recordarle un poco, refrescar un poquito la memoria, recuerden que hubo una ocasión en la que Pablo quiso ministrar en Asia, y Troas hace parte de la provincia de Asia. Pero ¿qué pasó? Dice que el Espíritu Santo se lo impidió, no le permitió. Entonces Pablo quiso ir a Bitinia. Nuevamente Dios se lo impidió. Él siguió derecho y llegó hasta la ciudad portuaria de Troas. Ahí no se nos registra que él haya empezado una obra, que haya evangelizado a algún grupo. No se nos dice nada de eso, y quizás porque estaba claro que Dios no estaba abriendo puertas. Y estando ahí es donde él tiene esta visión, donde ve a un hombre macedonio rogándole que vaya allá. Y esta es la razón por la que Pablo va a Macedonia por primera vez. Teniendo ese dato en mente. ¿Y dónde era que estaba? Perdón. Ok, él estuvo evangelizando en la ciudad portuaria de Troas. O dicho en sus propias palabras, 2 de Corintios capítulo 2, versículos 12 al 13. Dice él, cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia, aquí ya se está refiriendo desde la segunda vez. En la primera, él fue a Macedonia, fue a Acaya, volvió a la iglesia y de ahí empieza un tercer viaje. Estando en Éfeso, es donde él ya le queda claro que tiene que ir de nuevo a Macedonia y después a Acaya. Pero antes de ir a Macedonia, pasa de nuevo por Troas. Y esto es lo que él dice. Cuando llegué a la ciudad de Troas, ¿para qué?
para predicar la buena noticia de Cristo. El Señor me abrió una puerta de oportunidad. Por favor, tengan esa frase en mente porque la voy a traer de nuevo al final. El Señor le abrió una puerta de oportunidad. Pero Pablo confiesa algo. Él dice, yo no sentía paz. Y le podríamos preguntar, Pablo, ¿por qué no sentías paz si estabas haciendo algo bueno? Pablo dice, porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes, refiriéndose a los corintios. Esto está señalando que mientras Pablo estaba en Éfeso, él mandó a Tito a Corinto. Y la mayoría coincide en que ese fue el momento en el que Pablo mandó la primera epístola a los corintios. La idea es de que Tito iba a ir a Corinto, iba a regresar, y viendo que Pablo esperaba verlo en Troas, parece que se habían puesto de acuerdo que ese iba a ser el lugar de encuentro. Pero Pablo llega a Troas y ¿qué pasa? Tito no está ahí. Y él dice, esto me robó la paz. Y como Pablo se caracteriza por ser una persona que siempre estaba priorizando el bienestar de los demás, siempre estaba preocupado en otros. ¿Se acuerdan la semana pasada? Sus dos amigos, Gallo y Aristarco, los van a linchar dentro del anfiteatro, y ahí está Pablo queriendo entrar, en vez de salir huyendo, él quiere entrar, estar con ellos. Bueno, en este caso, al ver que no está Tito, dice Pablo, así que me despedí y seguí hacia Macedonia para buscarlo. Qué buen amigo es Pablo. ¿Qué sucedió y qué hizo Pablo al llegar a Macedonia? Bueno, de acuerdo al versículo 2 del relato que estamos estudiando hoy, mientras estuvo allí, Pablo hizo algo parecido a lo que hizo en Éfeso. ¿Qué hizo en Éfeso antes de irse? ¿Recuerdan? Él convocó a los creyentes y los alentó. ¿Qué hizo en Macedonia? Dice ahí, animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó. Y usted dirá, ¿y por qué dice que es parecido? Bueno, es parecido porque aunque estas palabras se cruzan y se pueden usar como intercambiar, hay una pequeña diferencia entre alentar y animar. Y se lo voy a poner así por medio de un ejemplo. Se lo voy a explicar por un ejemplo. Yo puedo decir algo como, el equipo iba perdiendo por una gran diferencia. Estaban a punto de rendirse. Sin embargo, a la mitad del tiempo, durante la hora de descanso, su coach, su técnico, les dio una palabra de aliento y así los alentó para que no se dieran por vencidos. Al salir de nuevo al campo, toda su hinchada estaba ahí, animándoles. Y a partir de ese momento jugaron con gran entusiasmo. En otras palabras, el aliento al alentar al desalentado es para que no se dé por vencido. Animar al desanimado es para que cobre ánimo, para que se entusiasme de nuevo. ¿Me hago entender? Pablo está haciendo estas cosas. A donde él llega, a donde está antes de irse, él está animando a las personas, él está alentando. Pero además de eso, los escritos de Pablo nuevamente nos cuentan algo que Lucas no incluyó en el relato. Y es que su estadía y labor en Macedonia fue muy intensa y de paso muy difícil debido a los conflictos que él experimentó en Macedonia. O como él mismo confiesa en 2 Corintios capítulo 7, versículos 5 al 7, cuando llegamos a Macedonia,
no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera. Esto entiéndase como oposición, persecución, acusación, ataques. Si miramos los conflictos de afuera que ellos experimentaron antes, eso incluía encarcelamiento, azotes y demás. Y él está diciendo, enfrentamos conflictos de todo lado, con batallas por fuera, pero a la vez también temores por dentro. Pablo experimentaba esos temores que tú y yo experimentamos debido a conflictos que tenemos. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, dice Pablo, nos alentó. ¿Cómo? Con la llegada de Tito. Hermanos, noten que él, en su desaliento, Dios no envió un ángel. ¿A quién le envió? A un amigo. Él les envía a Tito. Y Pablo reconoce que eso le dio ánimo. Dice, su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo, o sea, Tito trajo una noticia del ánimo que él recibió de ustedes. No sé si están notando la escala. Tito es animado por los creyentes de Corinto, viene, anima a Pablo. ¿Y qué está haciendo Pablo pese a todos los temores internos que él está enfrentando? Con todo y eso, Pablo está animando a otros. Y él dice, su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes. Cuando nos dijo cuánto anhelan verme. Yo no sé por qué Pablo menciona esto. Yo no sé si él estaba en ese momento sintiéndose como que él no era del agrado de la gente a la que estaba tratando de servir, a la que estaba tratando de ministrar. Esas cosas cuando usted de pronto de repente siente que usted no es bienvenido en lugares, no sé si a usted le pasa. Cuando está en conflicto usted dice como, no, mejor yo no voy, mejor yo me alejo. Porque usted tiene la idea de que usted no es del gusto de la persona y que las personas no lo quieren ver. Y no sé si le pasa a usted, pero es tan bonito cuando alguien te dice, mira, tal persona me preguntó por ti, dice que hace mucho tiempo no te ve, que te gustaría ver, le gustaría verte. Pablo dice, Tito me animó. Y cuando él me contó esto, que anhelan verme, y cuántos sienten lo que sucedió, y los leales que me son, me llené de alegría. O sea, Pablo está diciendo, sí, en este mundo uno se encuentra con gente que traiciona. Pero aún, pese a eso, hay amigos. Hay algunos que se mantendrán leales. Es cierto, hay Judas, hay Demas, hay Nicoláses, y si usted comienza a leer las escrituras, usted va a encontrar una serie de nombres. Hay otro que se llama Alejandro, pero siempre serán más los que se mantuvieron leales. Gente como Lucas, como Tito, y pudiéramos nombrar un montón más que estuvieron ahí, y gracias a eso, Pablo recobraba el ánimo. Lo que estamos viendo aquí es que así como Pablo brindó aliento y ánimo a otros, Dios también le alentó a través de alguien más, que a su vez había sido animado por otros. Luego de eso, los versículos 2 y 3, o siendo más precisos, la parte final del versículo 2 y la primera parte del versículo 3 indican que Pablo descendió a Grecia. Esta es una ciudad que está localizada en la provincia de Acaya, donde se quedó 3 meses. Quizás
ya que se está hablando de la provincia de Acaya, quizás Pablo se quedó con la iglesia que él, Aquila y Priscila plantaron en Corinto. La misma iglesia que Dios usó para salvar a varios judíos que solían asistir a la sinagoga que quedaba enseguida de donde se reunía la iglesia. Entre estos, un par de líderes, Crispo y Sóstenes. Y si usted recuerda o si estuvo presente, cuando hablamos de Crispo, usted recordará que en el capítulo 18, versículo 8, Crispo fue salvo junto con su familia. Pero cuando él es salvo, él era uno de los líderes, era el líder de la sinagoga. Al convertirse al cristianismo, la sinagoga se queda sin líder. ¿Quién viene a tomar ese lugar? Un hombre llamado Sóstenes. Y tal vez ustedes recuerdan la historia. Sóstenes aparece en el capítulo 18, versículo 17. Se dice que atrapan a los creyentes, los llevan para probarlos y para acusarlos con el fin de condenarlos. Después llega un hombre llamado Galión y intercede, siendo un inconverso, intercede a favor, favorece a los creyentes son sueltos, las personas se molestan y le dan una paliza al nuevo líder de la sinagoga. Eso es lo que sabíamos de Sóstenes en Hechos 18, 17. El nuevo líder de la sinagoga, el sucesor de Crispo. Yo no sé qué pasó entre medio, pero cuando Pablo está en Éfeso y le escribe la carta a Corinto y la envía con Tito, esta carta empieza con estas preciosas palabras en 1 Corintios 1:1. Dice, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. O Sóstenes, no sé cómo se pronunciará. Yo soy muy malo con las tildes, perdón. ¿Ah? ¿Sóstenes? ¿Está bien? Bueno, aquí vamos a entrar en un lío, va a haber un alboroto. Hermanos, sea Sóstenes o sea Sóstenes, lo que sea, el punto es que Sóstenes se convirtió al cristianismo también. Y salió de Corinto y fue a parar a Éfeso. Y ahí estaba con Pablo. Él no se devuelve con Pablo para allá, ya se imaginarán por qué. Pero Pablo, cuando les envía una carta a ellos, les dice, aquí estoy con nuestro hermano Sóstenes. Por así decirlo, sus dos últimos líderes, ellos los habían ganado a Cristo. Obviamente los judíos de la sinagoga no lo iban a ver como, ellos los ganaron a Cristo. Ellos lo pensaban era de esta manera. Esta secta, porque ellos lo veían como que el cristianismo era un grupo sectario, esta secta se nos está robando los líderes. Esto nos ayuda a entender por qué el versículo 3 dice que algunos judíos de ahí tramaban una conspiración contra la vida de Pablo. Y esto era aprovechando que él se preparaba para regresar en barco a Siria. Por así decirlo, ellos descubren que Pablo está haciendo sus preparativos para regresarse y que según el itinerario, él se va a ir en barco, vía marítima. Y ahí están ellos. Ok, esta es una oportunidad para nosotros para empujarlo, arrojarlo ahí en el mar y matarlo. De ese modo nos deshacemos de Pablo. Por lo que Pablo decidió regresar por Macedonia, o sea, regresar por donde vino. O dicho de otra forma, él prefirió viajar por tierra y no por mar. Pero antes de partir y queriendo nuevamente Pablo proteger a sus compañeros, les pidió que se adelantaran.
Pues como ven en los versículos 4 y 5, varios hombres viajaban con él y por lo tanto la vida de ellos corría peligro si salían de Corinto junto a Pablo. Sus nombres eran, otra vez aquí siempre que veo tildes yo digo, no sé cómo me va a salir, Sópater, hijo de Pirro de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, que ese nombre, estamos familiarizados con ese nombre, este es el muchacho que Pablo conoce en Listra. Y junto a ellos también Tíquico y Prófimo de la provincia de Asia. Hermanos, aunque esto pareciera una lista de nombres y ya, hay mucho que podemos aprender de esta lista. Por un lado, noten que se dice que Sópater, Aristarco y Segundo, Sópater es de Berea. Berea es una ciudad que queda en la provincia de Macedonia. En el caso de Aristarco y Segundo son de Tesalónica, otra ciudad que también queda en Macedonia. En cuanto a Gallo, él es de Derbe. Derbe hace parte de la provincia de Galacia. Timoteo es de Listra. Listra es parte de la provincia de Galacia también. Y junto a ellos está Tíquico y Prófimo de la provincia de Asia. 3 provincias. Lo que vemos acá es que Pablo, en la medida que él iba avanzando en la difusión del evangelio y la plantación de nuevas iglesias, él iba, sí, plantando iglesias, pero al mismo tiempo, dentro de esas iglesias, él iba reclutando y expandiendo su equipo de misioneros. Eso por una parte. Por otra parte, ¿quiénes aparecen en esa lista? Ustedes seguramente ya lo vieron. Nada más y nada menos que Aristarco y Gallo. Acababan de pasar por Macedonia. Aristarco era de Tesalónica. Cualquiera podría preguntarle, ¿qué haces tú, Aristarco, viajando con Pablo y seguir en esa misión sabiendo lo que casi te matan allá en Éfeso? Aristarco y Gallo, a quienes casi matan en el anfiteatro, siguen ahí con Pablo. Ellos mantienen leales a la verdad, leales a la obra y de paso a su amigo. No le abandonan, le siguen acompañando. Y ya que estoy hablando de Aristarco, recuerden que de Tesalónica habían 2. Aristarco y ¿cómo se llamaba el otro? Segundo. Y parece broma. Segundo, ese es un nombre, en aquel entonces sí. Hermanos, en ese entonces a los esclavos se les llamaba básicamente por números. Qué bonito es cuando alguien te dice, hola, Jefferson. Y tú dices, wow, se acuerda de mi nombre. ¿Cierto? Es bonito. Pero para la gente que era la gente insignificante de la ciudad, en ese caso los esclavos, a ellos los llamaban de primero, segundo, tercero. En grecorromano era primus, secundus, tertius, etc. Eso en cuanto a los esclavos. Pero resulta que su compañero con el que él está sirviendo, también de Tesalónica, es nada más y nada menos que Aristarco. Un nombre compuesto, Aristos, Arcos. Grecorromano, ¿qué significa Aristos? Excelente, noble. Arcos, gobernante, líder. Este era un nombre que solo se le daba a la gente rica. Pero ahí está, el rico y el pobre,
deleitándose en la misión del Señor. Porque ser empresario, aunque hay cualidad y virtud en ello, porque es bueno ser trabajador, hermanos, no se compara al hecho de servir en la obra del Señor. Y lo bueno es que podemos hacer ambas cosas. Tú puedes ser empresario y al mismo tiempo servir la obra del Señor. Pero cuando tú escoges solamente ser empresario, créeme, habrán muchos que lo único que hacen es servir al Señor y ellos están disfrutando más la vida que tú. Y hay espacio para todos, tanto para el rico como para el pobre. Sigamos. Versículos 5 y 6 dice que ellos, refiriéndose a la lista de nombres que acabamos de mencionar, ellos se adelantaron, dice Lucas. Lucas es el escritor de todos estos hechos. Y miren cómo comienza a hablar Lucas a partir de este momento. Ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Finalizada la Pascua, subimos a un barco en Filipos de Macedonia y 5 días después nos reencontramos con ellos en Troas, donde nos quedamos, ¿cuánto tiempo? Una semana. Noten que luego de 4 capítulos, el narrador y escritor de los Hechos, Lucas, vuelve a aparecer en escena. Vuelve a incluirse en estas escenas. Pues la última vez que Lucas se incluyó en uno de sus relatos fue en Hechos capítulo 16, versículo 17, cuando una joven endemoniada de Filipo no dejaba de seguirlos. De ahí en adelante no supimos nada más de Lucas. Hasta ahora que vuelve a aparecer, se reencuentra con Pablo y le acompaña. Lo cual es fascinante. Pues aunque Pablo decidió, por el bien de los suyos, viajar solo, aunque eso debe ser difícil, recuerden, Pablo no hace mucho, había pasado una crisis emocional, temores por dentro, conflictos de todos lados, por fuera y por dentro. El Señor en ese momento lo animó a través de Tito. Pero eso que pasó no hace mucho, imagínense ese instante donde Pablo, por el bien de otros, le dice, adelántense, yo viajo solo. Aunque Pablo decidió viajar solo para no arriesgar la vida de sus colaboradores, vemos que mientras iba de regreso, quizás mientras pasaba de Filipo, porque fue ahí donde tomaron el barco, su buen amigo Lucas se unió a él y lo acompañó camino a Troas. Una provisión de Dios. Ahora bien, aunque esto debió animar a Pablo en gran manera, debo aclarar que lo que más anima a los siervos de Dios tras cualquier conflicto externo o interno que enfrente es ver que su esfuerzo y su persistencia ha valido la pena. En otras palabras, ver el fruto de su labor, tal y como ocurrió en Troas. Pues como veremos el próximo domingo, la razón por la que ellos se quedaron, ¿cuánto dijimos? ¿Por cuánto tiempo se quedaron en Troas? Una semana. La razón por la que se quedaron ahí una semana es porque la puerta de oportunidad que el Señor abrió a Pablo en Troas, la segunda vez que pasó por ahí, esta es la tercera vez que le está llegando a Troas. Esa puerta fue el punto de partida que conllevó a la plantación de una nueva iglesia en Troas. Hermanos, ellos regresan a Troas
y ahora se encuentran con una comunidad de cristianos. Y por ende, deciden quedarse una semana. ¿Saben por qué? Porque Pablo iba a predicarle a esa iglesia. Por así decirlo, es como que él llega con su equipo y de ahí le sale la persona, tal vez a uno de los tantos o de los pocos, no sabemos, a quienes les predicó el evangelio, cuando el Señor abrió la puerta y está él ahí arrojando la semilla del evangelio. De repente ya Pablo tiene que partir y cuando él regresa se encuentra a uno de esos con los que él conversó. Y ahí está. Mira, tú te fuiste, el Señor me dio convencimiento de pecado, me dio fe, pude comprender que fuera de Cristo no hay esperanza, que yo soy un pecador necesitado de la gracia de Dios, me arrepentí de mis pecados, desde ese momento confío en Cristo, quien murió en la cruz por mí, resucitó de entre los muertos y ¿sabes qué? Yo le conté esta noticia a mi prima y también a un tío. Y comenzamos un estudio bíblico en casa, invitamos a los vecinos, más gente comenzó a ser salva. Y nos reunimos cada domingo. Pablo, ¿será que te puedes quedar unos días más y predicas el próximo domingo? Claro, Pablo no sabía que durante su predicación una persona se le iba a quedar dormida. Como no pasa aquí nadie se queda dormido. Se iba a caer por la ventana y se iba a morir. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Ojalá ya haya ganado su atención y diga, no, yo el próximo domingo no me lo pierdo. Pablo no sabía que eso iba a ocurrir, pero él quería disfrutar el fruto de persistir, de perseverar, porque en eso uno como servidor encuentra ánimo. Hay conflictos, sí. Estos conflictos me están afectando internamente, pero después, de repente, ves que más gente está siendo salva. Estamos celebrando más bautismos. Ahí es donde uno dice, ¿qué va con los conflictos? Concentremos nuestra atención en lo que sí vale la pena contemplar. ¿Qué va con los problemas? ¿Qué va con la traición? ¿Qué va con las acusaciones? Cuando miro todo esto, el servidor puede decir, aún hay buenos amigos y todavía vemos fruto. Vale la pena persistir. Lo cual nos lleva de la mano a la pregunta más importante. Y como ustedes saben, o yo al menos asumo que usted no vino acá solamente por la información. Toda esta información está súper interesante, pero sería eso no más si no la llevamos a la práctica. Más que información, ¿ustedes qué quieren? Transformación. Queremos transformación. Así que ustedes van a hacer la pregunta más importante que pueden hacerse a esta hora, después de que yo cuente hasta 3. 1, 2 y 3. ¿Y ahora qué? 4 aplicaciones. En primer lugar, y como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor, con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. En segundo lugar, sea que estés o no enfrentando conflictos externos o internos, o quizás ambos, no te aísles de los creyentes. Esa es la tentación siempre cuando estamos mal internamente. Aislarnos de los creyentes, aislarnos de la iglesia. No hagas eso. No te aísles de los creyentes, ni tampoco dejes de servir. Pues como acabas de ver, Dios nos alienta es a través de sus hijos. Él no envió un ángel para animar y alentar a Pablo. Él mandó a Tito. Estemos cerca de nuestros titos. Al mismo tiempo, nos damos cuenta que Dios anima a quienes perseveran, dejándoles contemplar lo que Él está haciendo
a través de ellos y otros que permanecen firmes y fieles pese a las dificultades. Entonces, ¿para qué aislarnos de los creyentes o dejar de servir? En tercer lugar, al igual que Pablo, quien animó a los de Macedonia y a los de Asia, al igual que Tito, que animó a Pablo, y al igual que los creyentes de Corinto, que animaron a Tito, quien luego animó a Pablo, y quien luego animó a los macedonios y a los de Asia, al igual que ellos, seamos agentes de ánimo y aliento para quienes están enfrentando batallas por fuera y temores por dentro. Por último, sea que tengas dinero como Aristarco o que carezcas de todo como Segundo, recuerda que todos, clase alta, clase baja y todo lo que haya en la mitad, clase media, semialta, semibaja, todos necesitamos a Cristo. Porque todos hemos pecado contra Dios. Y por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. ¿Esto por qué? Porque hemos pecado contra un Dios que es santo y justo, y su justicia demanda que Él condene al culpable. Todos aquí merecemos infierno. Todos aquí merecemos muerte. Pero Dios, que es rico en misericordia, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, al decir Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, también quiero y debo agregar con gozo que debido a la misericordia y al amor de Dios hay esperanza por nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que el mandato que presenta Dios es que nosotros creamos en Cristo, aquel que murió, aquel que vivió una vida impecable, murió injustamente en una cruz en sustitución de pecadores y resucitó de entre los muertos, que nosotros pongamos nuestra confianza en Él, sabiendo que en la cruz Él saldó nuestra deuda, que no hay nada que tú y yo podamos hacer para pagar esa deuda, aunque tengas recursos, aunque seas rico. Y es así, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Jesús, que recibimos perdón de pecados. Eso no lo puede comprar ni con Mastercard. Vida eterna, mucho menos. Solo Cristo nos da eso. Por eso vuelvo y repito, sea que tengas mucho, sea que tengas poco, estás igual de necesitado que todos los demás de Cristo. Podrás tener todo, si no tienes a Cristo, al final vas a descubrir que no tienes nada. Podrá ser que no tienes nada, pero si lo único que tienes a Cristo, y ojalá lo valores desde ya, pero un día lo vas a entender, lo vas a poder apreciar aún mejor. Te vas a dar cuenta que por tener a Cristo tenías todo y lo tienes. Que esto te mueva en este día a arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza en Él. Y a todos los demás, sigamos fieles y leales al Señor. Amemos a Cristo, amémonos unos a otros, apasionémonos por su palabra, comprometámonos a su obra. No nos aislemos de los creyentes debido a los conflictos, por el contrario, apeguémonos más a ellos porque son ustedes los que me van a consolar, soy yo el que les voy a consolar a ustedes. Y así cada uno entre nosotros puede animarse y alentarse. Por nada dejes de servir. Que el Señor nos ayude. Padre, Señor, te ruego por aquellos amigos y amigas que quizá
Tú trajiste hoy precisamente para que oyeran la buena noticia acerca de Cristo que murió y resucitó de entre los muertos para saldar la deuda eterna de pecadores, Señor. Te ruego que les des fe, que les des arrepentimiento, Señor, para que hoy reciban todo a Cristo, el perdón de pecados, la vida eterna, una herencia juntamente con Él, una nueva identidad, porque tú mismo has dicho, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y no solamente eso, Señor, en la nueva identidad nos has hecho embajadores tuyos, nos has dado una misión, una nueva identidad y una misión en la que vale la pena servir, aun cuando estamos enfrentando dificultades, Señor. Te ruego, Señor, que los salves y aquellos que ya salvaste, te ruego que nos fortalezcas, que nos animes, Señor, cada vez que nos sintamos perturbados. Gracias, Señor, por las múltiples veces. Yo personalmente ya perdí la cuenta, Señor, de las veces en las que sea por decepción, por desánimo,